Hoy entonces vamos a dar un repaso de álgebra y un poco de análisis. Para eso vamos a retomar un poco la idea de rectas, la definición de rectas. Las ecuaciones de la recta, acá nombré 3, está la ecuación general, la ecuación implícita o función lineal, así lo trabajamos en análisis 1, refleja esa expresión en una función lineal donde se define la pendiente de la recta y la ordenada al origen. ¿Sí? La que dice y igual a m por x más b. Y la tercera expresión es la ecuación segmentaria. Faltarían aquí, que es bueno que repasen luego de los apuntes de álgebra, las ecuaciones paramétricas de la recta y las ecuaciones vectoriales. Se habrán dado con la profe Claudia, la profe Marta, Damián o Claudio Durbeck, ¿sí? Bien. Después de la recta, que me está queriendo empacar mi PowerPoint, vamos a repasar cónicas. Quería decirles que también este repaso lo tienen en el aula virtual. Las cónicas llevan su nombre porque salen o se describen de un cono en sus dos ramas, como se puede ver en la gráfica. Fíjense, por ejemplo, en la primera gráfica tenemos el cono y lo atravesamos con un plano horizontal, y si el cono es circular, la huella que deja el corte o la intersección de ese plano horizontal con el cono nos da una circunferencia. Luego, en la segunda gráfica, si cortamos una de las ramas del cono circular, pero con un plano de manera oblicua, se forma una elipse. En la tercera gráfica, cortamos con un plano paralelo a una de las rectas directrices del cono circular. Entonces, la cuarta gráfica es un plano que es transversal y atraviesa las dos ramas de del cono, de este cono circular, y ahí se generan las dos ramas de la hipérbola. Ahora, si tomamos, por ejemplo, la sección inferior, del cono, hay una pregunta que quiero que piensen nada más. ¿Cuál es la diferencia entre la parábola y la hipérbola? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si tomamos solo la sección inferior, si vemos la parábola, que es la que se ve en lila, y la hipérbola, que es el corte que se ve en anaranjado más abajo y a la derecha de la parábola, está bien marcado ahí, parecería que son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahí recuerden lo que vieron en álgebra, ¿sí? Todas las características que tienen cada una de esas cónicas no son las mismas. Bueno, entonces necesitamos que repasen eso. Vamos a retomar la idea de circunferencia, la ecuación de la circunferencia, de una circunferencia como la de la gráfica que está desplazada, ¿sí? Del origen, el centro está en el punto AB, ahí yo traté de marcar un centro en rojo, le puse el nombre P0, y el centro entonces tiene coordenadas AB, entonces la ecuación de la circunferencia es x menos a todo al cuadrado más y menos b todo al cuadrado igual a r al cuadrado, que es el radio. Si estuviera centrada en el origen, entonces queda la expresión que está marcada en rojo. También tenemos las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, que vamos a trabajar mucho en análisis 2. Así que le pedimos que repasen álgebra. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la circunferencia se refieren a un cambio de coordenadas. De las rectangulares pasamos a las polares, donde usamos el radio y el ángulo varía entre 0 y 2π. Bueno, la elipse, en este caso yo marqué en rojo ahí, el eje Y. ¿Por qué? Porque en este caso, en el eje Y está el coeficiente B larga, que es el eje menor, ¿sí? En álgebra ocupaban mucho el eje menor, creo que en Y, y el eje mayor en A. En análisis 2 vamos a variar eso.
No vamos a necesitar tanta precisión en el lenguaje, solo que sepan ubicar según el valor A o B donde esté X o Y ubicar eso y armar la elipse, ¿sí? Lo mismo con la hipérbola. Nosotros en análisis 2 vamos a reconocer la hipérbola cada vez que en una expresión aparezca el signo menos, ya sea en la Y como en este caso, o en la X, puede aparecer el menos, eso nos va a dar o a definir el eje imaginario. Y yo sé que ahí, en ese eje imaginario, nunca las ramas de la hipérbola lo va a cortar a ese eje, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esta materia, y lo van a hacer mucho en el práctico, es dibujar en lápiz con líneas auxiliares un rectángulo cuyos lados son A y B, que son los coeficientes de la expresión, y las diagonales de ese rectángulo nos van a dar las asíntotas que nos van a ayudar a trazar las ramas de la hipérbola. Igual vamos a practicar ahora. Bueno, la parábola también, la vieron, tiene vértice en el origen. Si tiene vértice en el origen, su ecuación es x cuadrado igual a 2pi, fíjense, aquí para recordar un poco de álgebra, nosotros no vamos a trabajar tanto con ese detalle, sino lo importante es que vean a qué eje abraza, ¿sí? Generalmente decimos que las ramas de la parábola abraza al eje más débil, o a la letra más débil, que es la que está a la 1. Acá la Y está a la 1, entonces las ramas de esa parábola abrazan a Y, y como tiene signo más o no vemos signos, es positiva, apunta hacia arriba. Bien, después necesitamos, y vamos a ir avanzando en análisis 2, de las cuádricas. Las cuádricas es un lugar geométrico de los puntos, pero del espacio. El espacio visto como 3 ejes. Creo que en el sistema de representación módulo 1 ustedes hicieron gráficas en el espacio, y en álgebra también. Entonces, bueno, remitiéndonos un poco a ese tipo de gráficas, nosotros vamos a pensar en ese espacio como el lugar geométrico donde podemos generar cuádricas, que son superficies que responden a esa ecuación general, ¿sí? También se puede escribir en forma matricial, aunque nosotros no lo usamos en esta materia. La forma matricial la van a usar mucho en, por ejemplo, estabilidad 4, para los que cursen ingeniería civil o ingeniería en construcciones. Bien, las cuádricas, esas superficies, pueden ser con centro. Los elipsoides, hiperboloides y conos van a tener que aprender a hablar, a decir esas palabras y qué significan esas palabras, qué definen. ¿Sí? Elipsoide, por ejemplo, ¿qué me define? La idea de elipse. El hiperboloide, de una hipérbola, y bueno, ahí vamos a empezar a trabajar desde el álgebra, la geometría analítica ya vista, para ver cómo eso se ve en el espacio por medio de estas cuádricas. Luego tenemos cuádricas con eje de centros, que son los cilindros elípticos e hiperbólicos, y pares de planos secantes. Y el resto de las cuádricas no posee centro, que son los paraboloides, que también le decimos ocopas, y los cilindros parabólicos. Bien, el centro es un punto de simetría de la cuádrica. Nosotros lo vamos a definir así. El centro es un punto de simetría de la cuádrica. El eje y el plano de centro son a su vez eje y plano de simetría dependiendo qué cuádrica estamos definiendo. Y ahí tenemos las gráficas que les quería mostrar. Las cuádricas con centros que les dije, elipsoide, van a ver que tiene la expresión, los 3 signos positivos, ¿ven? La primera ecuación. Los 3 signos son positivos y A, B y C son distintos valores, distintos números o coeficientes. Luego, la segunda gráfica es el hiperboloide de una hoja, donde vemos que la expresión tiene un signo menos. ¿Ven? Ya no son los 3 signos positivos. ¿Sí? Y en la última gráfica, el hiperboloide de 2 hojas, vamos a ver que tenemos 2 signos negativos.
No se preocupen, ya vamos a ir a la explicación de cómo construimos. Las cuádricas sin centro, ¿sí? Van a ver que respecto a la expresión anterior de la diapositiva anterior, z está a la 1, ¿ven? Y las dos otras variables están al cuadrado. En la segunda gráfica, y está a la 1, y las otras dos variables al cuadrado. Y abajo también, en las dos gráficas de abajo. El paraboloide hiperbólico, ¿qué diferencia podemos ver con el paraboloide elíptico? Ven que uno está arriba y el otro abajo, como para que se ubiquen en la explicación. El de arriba los dos signos son más, y en el de abajo uno es más y el otro es menos. Lo mismo si vemos las dos gráficas de la derecha. La de arriba también se ve que son dos signos más, pero abajo hay una más y uno menos, ¿ven? Son todos detalles que ustedes tienen que mirar. Y por último, para cerrar esta presentación, tenemos definidas las superficies cilíndricas, ¿sí? Su generatriz es una curva que gira alrededor de un eje, aquí es el eje Z. Está la curva, en este caso de esta gráfica que es dinámica, tiene una forma de S, ¿ven? Con una pancita mayor abajo. Bueno, esa curva generatriz es la que está girando alrededor del eje Z. Eso se llama superficie cilíndrica de revolución. Y si la curva generatriz es, por ejemplo, el cilindro elíptico, perdón, tenemos una curva directriz, que es la elipse, que está marcada en rojo, esa curva es la directriz, y la recta generatriz es la que gira, en este caso es una recta que gira alrededor del eje Z. En la figura dinámica de arriba, la generatriz, la curva generatriz, es la S. En cambio, en el cilindro elíptico es una recta paralela al eje Z, y la directriz es una elipse. En el cilindro parabólico vemos que la curva directriz es una parábola, y la generatriz es una recta paralela al eje Z. Y bueno, y el último es un cilindro hiperbólico. La curva directriz es la hipérbola, y la generatriz es una recta paralela al eje Z. Bueno, espero que se haya entendido. Las cuádricas, entonces, con centro, la primera clase y sale media temblorosa la letra, más menos x cuadrado sobre a cuadrado, más menos y cuadrado sobre b cuadrado, más menos z cuadrado sobre c cuadrado, igual a 1. ¿Sí? Entonces, las cuádricas con centro la vamos a reconocer porque todas las variables están al cuadrado, ¿sí? Entonces, todas las variables al estar al cuadrado, yo me tengo que dar cuenta, aunque esté despejada una, que tengo una cuádrica con centro, ¿sí? Entonces, si son todas positivas, los tres signos son más, tengo elipsoides, y en particular, elipsoides, tengo la esfera. ¿Cuándo se va a dar la esfera? Cuando A, B y C sean iguales. Entonces se define un radio. Bueno, si solo tengo dos signos positivos, o sea, estoy hablando de dos positivos y uno negativo, ¿sí? Como para no olvidarnos nunca jamás. Tengo un hiperboloide de una hoja. Y si tengo un signo positivo nada más, tengo un hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? Entonces, cada una de estas superficies cuádricas con centro
tienen una estrategia para poder, o una metodología para poder graficarla. Así como en análisis 1 ustedes necesitaron estrategias para graficar funciones, aquí también necesitamos y nos van a ayudar a ser más prácticos y trabajarlo mejor. Por ejemplo, si yo voy a tener una esfera, el primer ejemplo, le voy a hacer un ejemplo teórico. Y tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Que es el caso donde a, b y c fueron igual a r. Entonces me quedo esta expresión que es la que me define la esfera. Entonces, ¿cómo hago yo para graficar? Bueno, entonces hay una técnica o estrategia o metodología que primero dice la intersección con los ejes coordenados. Entonces, si quiero sacar la intersección con el eje X, ¿qué voy a hacer? Hago 0 las otras dos letras. Y si hago 0 y z, me queda que x cuadrado es igual a r cuadrado. Si quiero calcular la intersección con el eje Y, hago 0, me olvidé del 0 acá, aquí, x y z, igual a 0. Entonces me queda que y cuadrado es igual a r cuadrado. Y por último, si quiero calcular la intersección con el eje z, hago x igual a y igual a 0, entonces me queda la expresión z cuadrado igual a r cuadrado. De aquí, trabajando un poco algebraicamente, voy a obtener que x puede ser más y menos r, que y puede ser más y menos r, y z también, más y menos r. La intersección ahora con los planos coordenados. O sea, si hoy hicimos 0 de a 2 letras, ahora con hacer 0 de a una letra, obtengo la huella sobre un plano coordenado, el que yo quiera. A esto también se le llama trazas. Entonces, una traza es la huella que deja la superficie sobre el plano coordenado. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar la huella que deja en el plano XZ, ¿qué voy a hacer? Y igual a 0. Si quiero ver en el plano XY, hago Z igual a 0, y si quiero en el IZ, hago X igual a 0. Entonces, si hago Y igual a 0 en esta expresión, voy a tener X cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado, una circunferencia. Voy a tener X cuadrado más Y cuadrado, otra circunferencia en el plano XY, y por último en el IZ, otra circunferencia. Ahora, ¿cómo hago para poder graficar? Y aquí vamos a hacer 3 ejes con línea llena, para atrás del eje Y con línea punteada, para atrás del origen, ¿no es cierto? Del eje X con línea punteada, y debajo del eje Z, debajo del origen, a continuación del eje Z con línea punteada. Lo que nosotros vemos, o el espacio en el que nosotros estamos, es el que vemos aquí. Lo voy a pintar con negro, es este plano, este hacia adelante y este. Todo lo que vemos por atrás, que es lo que se simboliza con la línea punteada para cada uno de los ejes, son los octantes que no vemos. Vamos a dibujar, pero vamos a tratar de dibujar o con línea punteada, o cuando sombreemos, con un color más suave. Entonces, el primer octante es este, el que vemos, donde x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y mayores que 0 a la vez, son no negativos. Y atrás, por ejemplo, en este lugar, estamos en el segundo octante. En este otro lugar aquí, tercer octante. Y aquí, cuarto octante. Son los 4 octantes por encima del plano XY, que serían los octantes positivos.
para Z, ¿no? Y luego acá debajo el quinto, acá debajo el sexto, el séptimo por acá atrás y el octavo. Bien, entonces ahora tratemos de graficar, o representar esto que obtuvimos para poder graficar una esfera. Entonces empezamos. La primera es la intersección con los ejes, lo voy a hacer en rojo, en X, R y menos R, en Y, R y menos R, y en Z, R y menos R. Con azul vamos a hacer las trazas, ¿sí? Las trazas. Entonces, en el XZ, es el que vemos de costado, en perspectiva, es más difícil para poder visualizar. Entonces, tenemos que ver una circunferencia. Esta circunferencia en este plano se va a ver como si fuera una elipse, pero los datos que yo coloque me van a ayudar a pensar que al poner R, que es un mismo valor, esto es una circunferencia. ¿Se ve? Bien. Luego, para el otro plano, sería el plano... Sí, muy bien, Milena. Bien, gracias, profe. El plano XY, entonces es el plano del piso. Entonces aquí voy a tener una circunferencia en el piso. Entonces yo cuando voy a dibujar en otro plano tengo que tratar de visualizar ese plano. Por eso les aconsejamos que hagan con lápiz. Y una manera también de que más o menos salga prolijo es que la curva que están enfrentada, por llamarla de alguna manera, sean cuasi paralelas. No sé si me expliqué ahí. O sea, que esta curva que no se ve sea simétrica a esta. Bien. Y la última, que sería la circunferencia en el plano Z, es el plano que vemos de frente. Es el más lindo para ver porque lo vemos tal cual está, no en perspectiva. Entonces hago la circunferencia que veo, y lo que no veo con línea de puntos. Bien, entonces, cuando nosotros vemos alambres sueltos, como me está saliendo acá, vamos a tener que sombrear, darle la idea de que esto no es algo sin forma, sino que tiene una forma, y para sombrear lo que les decía hoy es que se les da, por ejemplo, en la parte que vemos, con línea bien llamativa, y en la parte que no vemos se puede buscar algo más claro, por ejemplo, ahí, lo marcó. Perdón, voy a borrar esta línea, a ver si me sale. Y vamos a usar el amarillo. ¿Ven? Entonces, esta parte que no vemos, la que va atrás, y abajo en amarillo. Entonces ahí tenemos la esfera. Así, esta metodología se hace para cada una de las superficies que yo quiera dibujar. Por ejemplo, vamos a borrar, y voy a trabajar ahora con la siguiente cuádrica con centro, que es el hiperboloide de una hoja. Se hace la intersección con los ejes, la intersección con los planos coordenados o trazas, y va a quedar una superficie como si fuera un reloj de arena. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Qué dice el hiperboloide de una hoja que tiene dos signos positivos? Entonces yo ahora voy a hacer como segundo ejemplo teórico el hiperboloide de una hoja, donde voy a escribir x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos, y el menos lo voy a escribir en el término que tiene z. Y esto igual a 1. Ahora, si alguno se anima a decir, ¿cuál es el eje imaginario aquí? Z. Bien.
Este es el hiperboloide de una hoja. Y lo reconocemos, ¿por qué? Porque la superficie va a estar definida por una expresión donde todas las letras están al cuadrado y una es negativa, las otras dos positivas. Entonces, de la misma manera voy a hacer la intersección con los ejes, el eje imaginario está en Z, o sea, en la intersección con los ejes, ¿qué podemos decir? Rápidamente me dicen ustedes, por ejemplo, ya pongo porque ya saben mucho ustedes. Con el eje X, ¿qué valor me va a dar? Y con el eje Y. A ver, uno que me diga rápido. ¿Cuánto me va a dar en X? El valor de A. Bien, más y menos A. ¿Y en Y? Más y menos B. Perfecto. Entonces, en Z es el lío. ¿Por qué digo el lío? En Z vamos a tener problemas. Porque en Z, cuando querramos que Z al cuadrado es igual, menos Z al cuadrado, ¿sí? A C cuadrado. Entonces voy a tener que Z al cuadrado va a ser igual a menos C al cuadrado. Cuando le quiero hacer la raíz, me queda de un número negativo. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando nos queda la raíz cuadrada de un número negativo, ¿qué sucede? Z no pertenece, o la intersección no pertenece al campo de los números reales. ¿Sí? O se puede poner que pertenece al campo de los números complejos, el resultado de esta ecuación. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo vamos a ir ubicando. En X tengo A y menos A. En Y tengo B y menos B. Y en Z no hay intersección, o sea, ahí tengo el eje imaginario, que si quieren lo podemos poner con otro color. Bien, entonces ahora vamos a la intersección con los planos, o vamos allá, ya que lo trabajamos, vamos a poner trazas directamente, que en el plano XY, cuando haga Z igual a 0, yo voy a tapar con un dedo, imaginen que estoy tapando el término con Z, ¿y qué tengo de expresión? A ver si me dicen. Una Perfecto. circunferencia. Ah, ¿Por qué una circunferencia? A ver, ¿quién dijo la circunferencia? no, perdón, vi mal. Bien, está bueno, hay que equivocarse acá, no en el parcial. Bueno, entonces IZ, hago X0, tapo el término con X, y que tengo hipérbola 1. Acá dijimos elipse. Y vamos a ver en el otro plano, le llamé hipérbola 1, me parece que me adelanté. En el otro plano que me quedaría el XZ, hago igual a 0, sí. Entonces, x cuadrado sobre b cuadrado, menos z cuadrado sobre c cuadrado, igual a 1, la hipérbola 2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las trazas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el plano XY que tenemos una elipse? Vamos a trabajar con el color azul. Voy a trabajar con una línea llena donde veo, línea punteada donde no. Ahí, elipse. ¿Qué pasa en el plano IZ? En el plano IZ voy a trabajar con amarillo para trazar. Fíjense que tengo los coeficientes B y C. Me falta para C, para colocar C y menos C. C no se ve el amarillo, ¿eh? Vamos a usar naranja. Menos C y C. Yo voy a trazar ese rectángulo que les decía hoy, para la hipérbola 1, el rectángulo que me va a ayudar a ver con líneas auxiliares muy claras
las asíntotas. Entonces, esta hipérbola 1 tiene eje imaginario en Z. Yo sé que corta a B. Y de ahí en más se abre en forma asintótica a las diagonales del rectángulo. Y en menos B, parecido. ¿Ven? Esa es la hipérbola 1. Ahora vamos a hacer la hipérbola 2. La hipérbola 2 de manera análoga. Perdón, hasta ahí. Entonces, la hipérbola 2 está en el plano X, Z. ¿Sí? Entonces acá voy a tener con línea auxiliar, muy clara para que no nos equivoquemos tanto, un plano que está inclinado, ¿no es cierto? Un rectángulo, perdón, que está en un plano que está inclinado, que es el XZ. Entonces va a pasar por A, y las asíntotas vienen por las diagonales del rectángulo. Entonces va a ser una cosa así que viene para adelante. Y para adelante, pero para abajo. Aquí, para atrás, y para atrás. Entonces se ven como si fuera, como les dije hoy, palos sueltos, ¿no es cierto? Entonces los tenemos que cerrar. A una altura determinada, arriba, vamos a cerrarla con una circunferencia un poquito mayor que la de la base. Acá se podría decir que se ve porque es la tapa de arriba. O sea, como para darle una forma y quede más claro. Abajo empezaría, miren, la hipérbola lila se va a unir mediante la circunferencia con la naranja, con la rama de la lila que está acá atrás, sigo con la de la naranja y me ordeno con la idea de cómo voy a ir cerrando. Y para pintar, voy a sombrear lo que veo con verde, ¿ven? Es como un reloj de arena. Y con amarillo lo que no veo. Bueno, ¿qué es lo importante de esta cuádrica con centro que se llama hiperboloide de una hoja? Que la circunferencia menor, esta, la que marca, como decía la profe Mafalda, la que marca la cintura, es la que se le llama elipse de garganta, porque es la de menor longitud, la curva, ¿no es cierto? Es una elipse de garganta, ¿sí? Esa, la más chiquita, es la cintura del hiperboloide de una hoja. Se llama así también de una hoja, además de que aparece solo un signo menos, por la idea de que con una sola hoja yo puedo cubrir esa superficie, puedo definirla. ¿Sí? Bien. Vamos al tercer ejemplo. El hiperboloide de dos hojas, que es el tercer ejemplo teórico que vamos a hacer, se reconoce porque tiene solo un signo más, o sea, 2 menos. ¿Sí? Y se llama así porque necesitamos de 2 hojas para poder definirla a la superficie. Entonces aquí vamos a tener también la intersección con los ejes, y vamos a ver qué cosas, sin pensar mucho. En el práctico van a calcular, pero acá está fácil. Que X es el único que interseca, y va a intersecar en X más y menos A, ¿sí? Pero la Y, la Z, el valor de Y de Z cuando quiera calcular, van a pertenecer a los complejos, o no son reales, como quieran, ¿sí? Entonces, vamos ahora a las trazas, que son las intersecciones. Profe, el signo menos puede estar en cualquiera de las En letras. cualquiera, sí señor. En Bueno, cualquiera. Ahora van a ver, una vez que grafiquemos, qué va a pasar. Yo le llamo a esta superficie de 2 hojas las orejas de Mickey, porque quedan como pantallas. Entonces, las pantallas van a quedar dependiendo los ejes imaginarios, y sobre todo especialmente al eje que corta, yo sé que por ahí nomás va a pasar. Entonces, por ejemplo, para en este caso las trazas, vamos a tener que en el plano XY, donde hicimos Z igual a 0,
Entonces tengo una hipérbola, luego tengo el plano XZ, el plano XZ sería también entonces haciendo Y igual a 0, obtengo la traza, y el plano que me estaría faltando, YZ, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en el plano YZ? Que hago X0, Los dos ¿qué son me va a quedar? negativos. A ver, que no escuché. Los dos son negativos. ¿Y qué me dice eso? A ver. Una elipse, ¿o no? No, miren. El primer término, aunque sea positivo porque está al cuadrado de los dos y es lo mismo que en el segundo, cuando sume me va a dar un número negativo, nunca me va a dar un +1. Entonces lo que vamos a decir aquí es que no existe una sección o no existe la traza real. Entonces marcamos la intersección real que me dio en más y menos A. Y voy a tener, acá me van a disculpar, pero no voy a hacer tantas líneas para que quede bien claro lo que necesito que quede claro. Pero ustedes en la práctica van a hacer muchas veces este trabajo. Entonces miren, ya tengo las intersecciones, ya sé que esta no interseca, entonces vamos a las trazas ahora. El hiperboloide 1. Perdón, la hipérbola 1. Entonces, yo sé que no corta en I, pero voy a marcar B y menos B, porque eso me va a ayudar para marcar los rectángulos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, yo lo voy a marcar acá más cerquita, ustedes en la práctica van a tener números, más o menos por aquí pasaría, más o menos por aquí pasaría, y por aquí. Entonces, esto se va a ir abriendo para adelante, y la primera rama la voy a hacer aquí. La que veo y la que no veo. ¿Sí? Y atrás no voy a ver ninguna. ¿Se entendió? Sí. Vamos a hacer ahora en naranja la hipérbola 2, que está en el plano XZ. Entonces ahí necesito, aunque no tenga, tengo que marcar C y menos C. Entonces voy a imaginar acá el rectángulo, me va a ayudar a armar la cosa es que para no rayar tanto voy a hacerle la rama aquí y para abajo. Y acá va a ser para arriba y para abajo. ¿Se puede ver que más o menos hay ya una forma ahí? Sí, se percibe. Sí, se ve, se Se ve. percibe, bien. ¿Cómo yo voy a saber dónde cierro esos alambres? Cuando yo le dé, por ejemplo, a X un valor bien adelantado a A, eso me va a ayudar a ver aquí dónde va a cortar esa rama, dónde va a cortar la otra, dónde va a cortar por aquí abajo y dónde va a cortar por aquí. Entonces puedo cerrar esto. Y ya puedo ver desde atrás que esto es como una superficie que me está mostrando una oreja, una pantalla. La parte que veo es la del primer octante y la otra viene de atrás. No sé si se llega a ver lo amarillo. Cuesta, pero esperemos que se imaginen bastante y que se guíen Es con como lo que que yo estoy mostramos en el caminando por acá. PowerPoint. Eso. Y estamos entrando a una... voy a marcar bien lleno el verde, la cascarita que se ve finita, y acá voy a trazar con línea de puntos. Es como que estoy entrando a una pantalla. Entonces, Ahora esta sí, tapa, profe. sí, esta Sí, sí, tapa se percibe. la logro ver dándole un valor a X. Si yo le doy un valor a X, aquí, por ejemplo, aquí le doy un valor a X, ¿sí? Entonces, voy a poder obtener las dos tapas. La del otro lado no la veo, pero es la que mejor puedo dibujar. Miren, acá dijimos que iba a estar una marca,
acá la otra, por acá la de abajo y por acá. Entonces esta se va a ver, pero de atrás. Entonces si yo quiero dibujar, acá empieza. Sería como que corta un huevo en dos partes. Y que las pones enfrentado para distintos lados. Así es. Son como dos orejas, le digo Más yo. bien como dos antenas parabólicas, digamos, Es, mirando para lados opuestos. para distintos, Ah, ¿se sí, 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 entiende? sí. Algo así. Sí. Si vos rompes el huevo, la cáscara, ponele que te quede perfecta, no va a ser tan igual, ¿no? Porque una punta del huevo es más puntuda que la otra, más redondeada que la otra. Claro. Excepto que longitudinalmente lo cortes, entonces las apuntas para distintos lados opuestos, como dijo la profe Claudia. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están las cuádricas con centro. ¿Sí? Entonces después vienen las cuádricas sin centro. Las cuádricas sin centro se caracterizan porque una de las letras está a la 1. Yo voy a usar para la teoría el ejemplo con Z despejado, que es lo que más van a ver. Entonces van a aparecer las cuádricas sin centro, una letra a la 1 y las otras dos a la 2. Entonces, acá va a jugar mucho el concepto de la parábola. Por eso es que desde la teoría le solemos escribir como con 2p el denominador y 2q y ya no tanto a cuadrado, porque estamos hablando del lado recto. Más que nada para que relacionen con álgebra. Pero si quieren pueden poner que esto es a cuadrado, pueden poner esa letra o a y b. Nosotros elegimos poner 2p y 2q para recordar o relacionar con álgebra, la forma de escritura de las parábolas. Entonces, van a ver entonces aquí que podemos tener los dos signos iguales, o sea, 2 positivos, 2 negativos, ¿sí? Tenemos paraboloides. Paraboloides. Y si los signos son distintos, tenemos el más lindo de todos, que es el paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir aquí, cuando los signos son iguales, pueden ser los dos más o los dos menos, tenemos paraboloides. Y cuando los dos signos son distintos, el paraboloide hiperbólico. ¿Está? Eso está en la presentación del PowerPoint. El paraboloide de acá arriba que les puse recién, puede ser un paraboloide de revolución o puede ser paraboloides elípticos. Va a depender de si P y Q son iguales, va a dar un paraboloide de revolución. Entonces ahí van a tener, por ejemplo, no me voy a dedicar mucho acá, puede ser que los dos sean positivos y les va a salir una copa para arriba, sería z igual a x cuadrado más y cuadrado. Puede ser un paraboloide hacia abajo y de revolución en este caso, y van a ver que está apuntando para abajo las ramas. Esto sería, por ejemplo, z igual a menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y si son distintos, acá en vez de tener una circunferencia en las trazas, van a tener elipses. ¿Sí? Ahora, la que más me quiero centrar a trabajar hoy es el paraboloide hiperbólico. Entonces, estos dos los borro y me voy a centrar en la tercera superficie. Que es cuando los signos son distintos. Esta superficie entonces, el paraboloide hiperbólico se define cuando los signos son distintos. Por ejemplo, sería el ejemplo 4, que vamos a detallar un poquito más. Digo, z igual, y acá voy a poner x cuadrado sobre 2p menos y cuadrado sobre 2p.
¿sí? Entonces, acá van a hacer el mismo estudio, vamos a hacer la intersección con los ejes, las trazas, eso van a tener de tarea, y van a preguntarnos en el campus, si alguno sube lo que sacó, lo que calculó mejor, lo comparte, de tarea van a tener para hacer la intersección con los ejes, a ver qué les da, y las trazas, así como el método que les hicimos nosotros. Van a tratar de hacer, calcular. La cuestión es así. En este caso, cuando nosotros vemos que la I es negativa, ¿qué me dice eso? No Que es no, que inter- que no, necesite... que no, que no intersecta el eje Y. No, porque fíjense que tengo ahí una parábola. Yo estoy teniendo ahí Es un z imaginario. igual a menos i cuadrado sobre 2p. Chicos, si no es 2q abajo de i cuadrado, y sí, porque no necesariamente tienen Ah, que ser gracias, iguales. perdón, No es sí, nada. me equivoqué ahí. Acá, gracias, vieron que si están atentos nos ayudan a escribir más, sin errores. Bien, si yo estoy teniendo esta expresión, ¿sí? Voy a dibujar en azul la cónica, y es una cónica que está en el plano IZ de una parábola, ¿no es cierto? Yo voy a si me permiten, la voy a dibujar en línea llena en una parte, me salió así ya. ¿Sí? Va a apuntar para abajo. Pero, si nosotros tenemos z igual a x cuadrado sobre 2p positiva, voy a dibujar en rojo, en el plano XZ, ¿qué pasó ahí? Tengo una parábola positiva en el otro plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando estamos en la presencia de un paraboloide hiperbólico, que perdón que no lo escribí acá, este es el paraboloide hiperbólico, ¿sí? Vamos a ver que hay un punto donde las trazas de los planos me generan, que están en manera perpendicular, ¿no es cierto? Las dos trazas que están en manera perpendicular, dos cónicas que son opuestas, por llamarlo de alguna manera. Una tiene concavidad positiva en una parábola y la otra concavidad negativa, ¿sí? Entonces, en este tipo de gráfica lo que voy a hacer desde la teoría es, vieron que en el plano IZ yo hice una parábola para abajo. Si yo le pongo una tapa para X, que X no sea 0, sino que X sea cualquier valor positivo, acá se me va a generar una parábola negativa más avanzada, paralela a la anterior, ¿se ve? Y si a X le doy un valor negativo, el mismo valor que le di acá, me va a quedar acá lo mismo, una parábola así, ¿se ve? Sí, ¿La U se nota? sí, 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 sí. Entonces, en este caso, cuando la parábola es positiva, voy a avanzar en el valor de la X y voy a hacer una parábola más avanzada, cuasi paralela, como les digo, traten de que tenga parecida la concavidad a la que tenemos en el medio, la chiquitita, y otra para atrás. Entonces, si yo a Z le doy valores negativos, vamos a definir, por ejemplo, con verde, si a esta Z le doy valores negativos, menores que 0, voy a tener hipérbolas que van a cambiar el signo. X va a ser al cuadrado, negativo, y el cuadrado va a ser positivo. Y esto va a ser, o sea, valores de Z, ¿no es cierto? O sea, van a ser hipérbolas que ¿dónde van a tener el eje imaginario? Rápido, a ver. Paralela, ¿a qué van a ser las ramas de En la menos X. hipérbola? De X, entonces eso voy a ver acá. Y acá de este otro lado. Esta última se va a unir con esta chiquitita y con esta otra. Y acá la otra.
Y si z fuera mayor que 0, vamos a hacer con fucsia. ¿Quién es el negativo? La y. O sea, por encima del plano no va a cortar al eje y, va a ser una rama por aquí y otra por aquí. Eso lo van a ver bien en Larson y en la práctica. Entonces, miren, tengo un punto, que es el plano XY, cuando z es igual a 0, que si me muevo para arriba, las ramas de las hipérbolas van a ser con eje imaginario en y. No va a cortar y van a ser paralelas ahí. Pero si me voy para abajo para zetas negativos, las ramas de las hipérbolas van a ser paralelas al eje X. Y si yo quiero pintar un poco esto vendría a ser un paraboloide hiperbólico que también se llama oscilla de montar. ¿Se lo ve? Entonces, Sí, sí, sí. bien, podemos tener, como en la presentación de PowerPoint, cada vez que reconocemos un paraboloide hiperbólico, porque una letra está a la 1, las otras dos están al cuadrado, pero tienen distintos signos, el proceso es el mismo. O sea, hallar la intersección con los ejes, hallar las trazas, pero no es suficiente las trazas, vieron que me quedaban los alambres sueltos, entonces avancé hacia la X para hacer la parábola de adelante, y me fui hacia atrás para hacer la parábola de atrás. Entonces, el consejo que siempre le damos para los paraboloides hiperbólicos es construir una parábola chiquita, que es la del medio, a la misma distancia, una hacia adelante y la otra hacia atrás, y luego los vértices de esas parábolas me van a ayudar a trazar la parábola que tiene la concavidad positiva. Y los palitos, por decirlo de la base, me van a ayudar a definir las hipérbolas. Entonces ahí, si yo quiero darle una cáscara a esto, lo pinto. Y si quiero saber desde este punto de silla, ¿sí?, cómo cambian las hipérbolas su sentido, acá sería en este otro sentido. Bueno, entonces, así como tenemos las cuádricas, con centro, sin centro, tenemos otras superficies como los cilindros. ¿Se acuerdan que así empezamos hoy? Los cilindros que pueden ser de sección circular, de sección parabólica y de sección elíptica. Bueno, en las superficies cilíndricas, uno está acostumbrado a pensar en un cilindro como si fuera un tubo. En realidad las superficies cilíndricas pueden tener diferentes formas. Lo más importante, como les dije en la presentación del PowerPoint, es destacar que tiene que haber una curva, por ejemplo, o recta generatriz. Esta sería la generatriz, que la hago en azul, y una recta, en este caso vamos a poner, o curva directriz. Vamos a decir que se desplace en forma paralela. Entonces, lo que voy teniendo aquí es un cilindro que tiene una forma, puede ser un techo, por ejemplo, con una forma de curva de S. ¿Se entiende la idea? O puede ser, por ejemplo, vamos a hacer en este caso, que la curva directriz sea una elipse. ¿Dónde me salió? Voy a hacer con otro color. La curva directriz sea una elipse y la recta sea una recta oblicua, por ejemplo. Esta es la recta generatriz. Entonces, aquí estoy teniendo una superficie cilíndrica que es elíptica y oblicua. ¿Se entiende la idea? Bueno, no me salió tan paralelo, ¿no? Sí, se entiende, profe. Sí, se debería entender porque eso dan en la escuela primaria, ¿verdad? Bueno, dábamos. Ahora ya no. Bueno, esta es oblicua.
Entonces, generalmente lo que les decía hoy, en la primaria sería, veían, no sé si veían oblicua, pero sería en este caso una oblicua. Entonces, podemos tener cilindros de sección circular, de sección parabólica y de sección elíptica. Entonces, ¿qué va a pasar con los cilindros? Son expresiones, generalmente le dábamos el nombre de cilindro, puede ser de cualquier sección, formadas por, o van a ver así, formadas por la curva directriz. Y la letra que no está, o la variable que no aparece en la expresión, es la recta generatriz. O no hace falta poner la recta porque depende de lo que tengamos, yo le voy a poner es la generatriz directamente. Generatriz. Por ejemplo, tengo z igual a i al cuadrado. ¿Qué me dicen de esa expresión? ¿En qué plano, por ejemplo, podríamos preguntar también? Bien. ¿Qué me define esta expresión? ¿Y Ahí en qué Pablo plano? Humada Parábola. dice, Una parábola. en el plano ZI. Una parábola paralela al eje X. Pablo Una Humada contestó parábola- primero, quiero aclarar. Bueno, una parábola en el plano ZI y decís paralelo al eje X, ¿qué es lo que me da a pensar en el eje X? Que es la letra que no está. O sea que, como es la que no está, esa se va a repetir infinitas veces y es lo que me va a generar el cilindro. La recta generatriz es la letra que no está. ¿Se entendió? Sí, profe.